Vamos, vamos, aquí estamos, señores y señores. Muy buenas noches, gracias por estar de ese lado. Aquí estamos en Intratables 2019. Todas las voces, todas. ¿Cómo les va a los invitados? Buenas noches. Hola, columnistas, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Creo que la imagen del día que nos estrujó el corazón viene de Francia, ¿no? De París, ardiendo la Catedral de Notre Dame. Vamos a estar en vivo viendo lo que está pasando ahora. Aparentemente el fuego está controlado, pero esta es la imagen del día. Cómo la aguja central de la catedral se cae, propagando el fuego también sobre gran parte del tejado de esta iglesia gótica, que comenzó a arder, lo hizo durante más de 6 horas. El propio Emmanuel Macron se apersonó, dijo, vamos a salir adelante, vamos a convocar a los talentos. Imagínense ustedes que de los primeros minutos, lo primero que se pensó es otra vez un atentado terrorista. Sin embargo, esto tenía que ver con tareas de restauración en el contexto de los mismos. Esto se va a investigar, se va a peritar. Aún no se sabe bien cómo comenzó el fuego. Está llevando mucha información desde todos los ángulos, porque en ese momento también se estaba oficiando una misa, había centenares de personas, sonó una alarma, no se entendía bien qué pasaba, hasta que la gente que caminó varias cuadras tuvo la perspectiva precisamente desde atrás, y fueron ellos mismos quienes con sus teléfonos tomaron las primeras imágenes de cómo ardía la catedral. Realmente impresionante. Vamos a estar en contacto con una periodista, con Martina Arenilla, periodista argentina en París, para que nos cuente lo que pasó ahora y la sensación durante toda la jornada. Vamos a hablar de la inflación. El presidente Macri hizo alusión a la misma, anticipándose que vamos a tener un piquito. Mañana el INDEC va a dar el número, supone que va a estar arriba del 4%. Y Patricia Bullrich, desde los Estados Unidos, dijo, Julio, estamos jodidos con el tema de la inflación. Ahora lo vamos a hablar. ¿Cómo le va, Julio? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ahí le dije la inflación y bajó la cabeza. Es evidentemente un drama terrible. Quiero antes que todo agradecer a los bomberos de París. Estuvieron muchas horas luchando contra el fuego y las llamas, y será durante varios días también. Son grandes profesionales, tienen mucha determinación, también su jefe. Quisiera decirles, agradecerles en nombre de la nación, y hacemos un llamado a los grandes talentos. Ellos son muchos y van a venir a contribuir. La vamos a reconstruir. Reconstruiremos Notre Dame. Porque es lo que esperan los franceses. Porque es lo que merita nuestra historia. Porque es nuestro destino profundo. Les agradezco mucho. Y es así, ¿no? Ardió la historia, y es el momento donde vuelven a visibilizarse los héroes anónimos, los 500 bomberos que estuvieron trabajando en el lugar. Débora. Bueno, ya en la madrugada de París, ¿no es cierto? Siguen los trabajos, naturalmente, para no solamente sofocar lo que quede de este incendio, sino también para el enfriamiento de las paredes y evitar derrumbes posteriores. Las, por lo menos, informaciones preliminares hablaban, y lo decía también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de una estructura que parecía a salvo, por lo menos hasta las últimas horas de luz en París mientras se hacían los trabajos. Es la verdad que una pérdida para la historia del patrimonio cultural, artístico de la humanidad, por lo menos de los valores occidentales que conocemos, ¿no? Allí, además de haber sucedido hechos históricos trascendentes, como, no sé, la beatificación de Juana de Arco, la coronación de Napoleón Bonaparte. Pensá que fue construida a lo largo de 182 años, que tiene casi 900 años de historia, y que se erige allí en París como un ícono, un símbolo de los valores occidentales. Fue saqueada durante la Revolución Francesa. Digamos, el último daño que le hicieron en este caso los propios franceses, el saqueo de los tesoros. Bueno, tanta historia, tanto recorrido. Mientras vos hablabas, a ver, volvé a lo que está pasando ahora en París en vivo. Las pérdidas son inconmensurables Sí, no desde el punto calcular. de vista económico. Vos hablabas de la filantropía, porque claro, son pérdidas de objetos incunables, de obras de arte, esculturas, pinturas, valores, por supuesto, afectos a la religión católica, al cristianismo. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, es muy duro, ¿no? A ver, Martina Arenilla, nos estás escuchando. ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Te habla Guillermo Andino, estamos aquí en Intratables queriendo saber, ratificar esta información, si efectivamente se ha controlado totalmente el fuego, si siguen trabajando allí los bomberos. Así es, trabajando todavía están porque de hecho se escuchan todavía las sirenas de los bomberos, pero por lo que dicen las noticias y por lo que están informando está completamente controlado el fuego, por suerte. Martina, el inicio, el por qué, se sabe que no fue un atentado. Esto está Eso seguro. De hecho, me parece que no, en ningún momento estuvo ese miedo, por lo menos no se sintió en la calle ni fue lo que se comunicó en las noticias. Ahora todavía no se sabe en realidad qué es lo que sucedió. Sí se sabe que el fuego se originó en el techo de la estructura principal de la iglesia, pero todavía no se sabe bien por qué. Lo más probable es que haya sido por las reparaciones que estaban haciendo ahí, pero todavía están abriendo en realidad auditorías, están investigando. No hay nada confirmado. Sí. Eso es lo que se baraja más, digamos. Se está hablando de un error humano, ¿no? Y hablando de gente, las crónicas decían que habían más de 300 personas porque se estaba oficiando una misa, pero que afortunadamente se pudo evacuar. No se habla ni de heridos ni de víctimas fatales, ¿esto es así? No, para nada. No, ni heridos ni víctimas fatales. De hecho, entiendo que la iglesia no estaba ocupada porque cierra a las 18 horas y esto fue a las 18:50. Ayer fue la gran misa porque fue el Domingo de Ramos, que yo estuve ahí, pero hoy estaba mucho más tranquilo todo y por suerte no hubieron heridos ni mucho menos muertos, ¿no? Ajá. ¿Cuánto hace que vivís allí en París, Martina? No vivo acá, estoy de vacaciones. Circunstancialmente sí. Te toca vivir esto y ser cronista de esta parte de la historia que yo decía, bueno, parafraseando a Macron, ¿no? Hoy ardió la historia de París. Así allí. es. Y creo que Macron lo veíamos en esas líneas inmensas de personas sobre el Sena mirando y llorando, y esto nos conmovía, con gente de todas las edades. Gente de todas las edades, incluso me llamó la atención que había chicos muy chiquitos, muy emocionados. Y sí, todavía siguen ahí mucha cantidad de gente rezando, ¿no? Incluso. Y la verdad que las palabras de Macron estuvieron muy bien, si bien en el último tiempo no estaba con una imagen positiva acá en Francia, pero estuvo muy bien el discurso y creo que también eso le llegó a la gente y pudo transmitir tranquilidad, esperanza, digamos, y dolor frente a todo lo que está pasando. Hablando de primeros mandatarios, Donald Trump creo que está siendo muy criticado por estas horas allí en Francia, ya que desde un primer momento mal aconsejó el sobrevuelo de aviones cisternas para pagarlo con agua, etcétera, sin saber que el peso de la misma agua podía llegar a generar un derrumbe. Exacto, es un peligro. Exacto. Y entiendo que ha sido muy criticado en las redes y en los propios medios de la televisión, de la radio de Francia. La verdad que no, o sea, acá están transmitiendo en vivo, siguen transmitiendo todos los canales de noticias, obviamente, y apenas se lo mencionó a eso, no se le dio mucha entidad porque era, digamos, no tenía ningún tipo de sentido. Si tiras agua desde un avión se viene todo abajo, una estructura tan antigua, imagínate. Sí, no tenía ningún sentido. ¿Cuán cerca estás? ¿Vos decís que escuchás que todavía están trabajando? ¿Estás cerca de la catedral? Estoy bastante cerca, sí. Hace 15 minutos escuché la última sirena. Yo cuando hoy pasó estaba en Champs-Élysées, cerca del Arco del Triunfo, y ahí escuché pasar las sirenas de los bomberos y vi las llamas y el humo. La gente igual estaba tranquila porque, digamos, al margen de que han habido atentados terroristas y esto, lo de hoy no fue de esa clase. Me parece que no hubo pánico por ese lado. Ahora está todo más tranquilo, pero ya te digo, hace 15 minutos escuché la última sirena de bomberos que siguen trabajando. Bueno, Martina, después vamos a retomar el contacto si te animás a madrugar un poquito más. Para nosotros sería un gusto reiniciar la charla. Sí, lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Volvemos en un ratito entonces. Hasta luego. Nosotros tenemos que volver con todo lo que pasa en nuestro país. El problema que aqueja a los argentinos, el que está ahí al tope de las encuestas, tiene que ver con la inflación. El presidente Macri, decíamos, hizo alusión a la misma, que vamos a atravesar un pico, pero que en definitiva este es el primer paso para empezar a acomodarnos. Otra vez el comentario y el sincericidio de Patricia Bullrich desde los Estados Unidos, quien dijo que con la inflación sí es el tema con el que estamos más jodidos.
ella subió, afectando a las masas. Y llegué al poder, queriendo bajarla. Algún tiempo atrás pensé que era un chiste. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Y nunca sorteé la suba de precios. Con la inflación seguimos en la tormenta. Nada nos libra, ya no nos mientan, ya no nos mientan. Esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla. Sabemos que estamos jodidos por la inflación. Busquen ofertas, ya no nos mientan. Estamos jodidos por la inflación. Busquen ofertas, ya no nos mientan. Estamos jodidos por la inflación. Por favor, ya no nos mientan. Estamos jodidos por la inflación. La canción Intratables hablando de nuestra realidad. Bueno, lamentablemente sigue siendo la preocupación, decía yo, de los argentinos. Uno se pregunta, ¿para qué hablar un día antes? ¿Para qué seguir comentarios? Bueno, ya a esta altura la verdad que da un poco de pena. Yo lo resguardaría al presidente con este tema. Recordemos cuando salió a decir en enero la inflación está bajando, sí, y el indicador dio mucho más alto de lo que uno hubiera esperado y de hecho se aceleró la inflación en los meses que siguieron. Mañana se conoce el índice de inflación de marzo. Está previsto que se ubique en torno al 4%, poco para arriba probablemente. Algunos llegaron a decir 4,5%. 4,5%, la verdad, en torno al 4% podemos decir, porque no se sabe a ciencia cierta hasta mañana, hasta que lo INDEC lo difunda. Mayo, abril van a ser meses también con inflación muy alta. Si se cumple lo que dice el gobierno, junio debería empezar a bajar, pero la realidad es que el gobierno no cumplió con sus pronósticos hasta ahora. Y acá el gran desafío del gobierno, ¿cómo hacer para dar marcha atrás o para revertir las expectativas tan negativas que tiene en materia inflacionaria? El miércoles, pasado mañana, este anuncio que cada vez parece más tibio de precios cuidados, precios preferenciales, tal vez algo de tarifas, tal vez algo de AFIP también. Veremos si el gobierno logra torcer esto, que son las expectativas que vienen muy negativas. ¿Por qué te da lástima y querés cuidar al presidente? No, yo lo que quiero decir es, yo si fuera asesor del presidente... Pero no, da pena la No, inflación, Diego, da pena la inflación. Lo que quiero decir es que si yo fuera asesor del presidente no lo pondría más hablando al contrario, sobre que hable y que diga expectativas de lo que está inflación. pasando. A mí no me da Bueno, pena. está bien, No, pero bueno, uno, pero no uno lo habla no desde podría el diciendo. bolsillo porque Flor también va al supermercado. pretendiendo Bueno, que lo esconda. Bueno, o sea, Bueno, primero no lo pondría No entendí a eso, recibir pero bueno. cachetazos como recibía Cristina cuando decía que la inflación, que había 4% de pobres. Claro. Digo. Pero O sea, hay que cuidar al presidente. Está no, bien. Julio, si fuera su asesor de imagen le permiten? diría, no Sí. des más pronóstico de inflación. Ok, por eso comencé diciéndote eso. El tema de los precios, de las medidas que se van a tomar, ¿está bien? ¿Te parece? ¿Qué crítica podés hacer? Yo creo que el gobierno, O sea, algo había que hacer. ¿Es esto lo que había que hacer? lo que no había que hacer es fracasar. Digamos, si algo hay que hacer, Bueno, pero si alguien tuviera no. la fórmula. A ver, cuando vos le pones el 4% mensual de interés al dinero, vos sabés que destruís el sistema productivo, que generás desempleo, además generás deuda. Aquí hay una fuga de capitales monstruosas alimentadas de un... Ahora, la concepción política de Mauricio Macri es tan errónea que a los 3 años sigue echando la culpa al pasado cuando eso ya está. Digo, me parece que hoy Mauricio Macri no puede ganar ningún proceso electoral. O sea, como está hoy cualquier encuesta, con lo que vemos en la provincia, aquellos que imaginamos, Durán Barba fue el fracaso, es decir, el miedo a Cristina lo va a hacer votar a Macri. Ahora, son tales los errores de Macri que el miedo a Cristina está empatado o abajo. Ahora, no hay una algo sostiene la mínima esperanza del propio Macri que está diciendo, este es el último pico, después empezamos a... No, dijo, ojalá. Esperemos. Esperemos, dijo, Pero no lo la aseguró. Bueno, está bien. Pero yo hago una pregunta que es casi una paradoja y acá hay economistas, ¿no? Evidentemente los anuncios del miércoles tienen más intencionalidad política que de economía pero pará, real. que te digo algo, fue tan anunciado que ya hay remarcación de precios, eso es lo malo también. Correcto. Ahora, yo pregunto, ¿el gobierno tiene intención de hacer anuncios
negocios vinculados con paliar la inflación. Al mismo tiempo, lo que los economistas advierten es que si alguna de estas medidas que se van a anunciar podrían permitir volcar a la calle, digamos, más dinero, varios miles de millones de pesos para el consumo, que es lo que hace falta para reactivar algo de la economía que está en franca caída. Ahora, es como el perro que se muerde la cola, porque el gobierno quiere controlar la inflación, pero al mismo tiempo le voy a preguntar a Matías Tombolini, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Parche, medida que era necesaria. Parche absoluto, claramente el gobierno está anunciando una medida, independientemente en la que no cree, no la conozco, de modo no se puede analizar a fondo. Lo que no tuvo nunca el gobierno fue una política de ingresos. No se preocupó nunca por cuidarnos a los argentinos y me parece que no entendió que en el contexto de la crisis las medidas que hay que tomar tienen que ver con los que pagan las facturas de los servicios. Ahora, y no con Matías, las empresas que los prestan, por ejemplo. ¿Qué posibilidades de éxito hay con este control de precios o como le quiera llamar el gobierno si no creen en eso? ¿Qué posibilidades de éxito tiene una medida económica si ellos no están creyendo en eso? Cero. Argentina este año va a terminar con más pobres, más deuda, una economía más chica, una tasa de inflación cercana al 40%, y un dólar que por supuesto es la expresión del problema y no la causa. Matías, ¿de dónde salió eso que va a haber más plata en la calle en esta época para que la gente pueda consumir un poco más, que viene acompañado de estas medidas? ¿De dónde va a salir esa plata? Lo desconozco. Lo bueno, que sí Matías, sé es dónde serán no las está la paritarias plata. en esta época. Pero con ese ¿Cómo, número... Gustavo? Son épocas, todos sabemos que en abril, mayo son las épocas de la paritaria. Sí, entonces, donde el sueldo, si bien no empata ni por casualidad la inflación que hubo, bueno, un poquito más de dinero en el bolsillo tenés como para ir Adrián, ¿cómo te va? Sí, yo creo que está claro que hoy el principal problema que tenemos los argentinos es la inflación y está claro que también es el problema del gobierno. Tal vez hemos subestimado el tema porque creíamos que se iba a resolver más fácil. Creo que hay muchas cosas que que estamos mucho mejor, pero indudablemente la receta que fue decir, bueno, nosotros vamos a contener la base monetaria y con una situación de equilibrio fiscal, eso nos va a permitir ir bajando la inflación, por ahora no ha resultado. También es cierto que todos los planes antiinflacionarios o de reducción de inflación no son inmediatos, lleva su tiempo, son 2, 3 años en muchos casos. Yo creo que nosotros vamos a lograr contener la inflación, pero hoy el impacto está siendo muy fuerte. Pero Adrián, creo así como una pregunta. termino, ¿Cómo confiar? Porque desde que asumieron, por más que tengamos 67 años, no sé qué historia, es una vergüenza que un país viva con la inflación porque es robarle la plata a toda la gente todos los días. ¿Cómo crees cuando el ministro Duhovne dijo esto después de la supercrisis, de la corrida, y ahora hacemos esto y tenemos 4 todavía? Y supuestamente era enero y ya fue febrero, marzo, y ahora puede ser abril y mayo. ¿No está demasiado atado también el presidente al ministro o a gente que le dice cosas que no son visibles? Primero, Pablo, vos marcaste algo que fue lo que ocurrió, efectivamente. O sea, nosotros no es que el 2017 no estaba bajando la inflación. 2017 estaba bajando la inflación, la economía creció 3%, se estaba generando empleo en el sector privado. Vi una mega crisis con 2 corridas que tuvieron un impacto enorme, porque fue 100% de devaluación, impacto en precios, crecimiento fenomenal de la inflación. Claro. O sea, lo que quiero decir es, hubo un hecho que ha sido determinante para incrementar la inflación. Es cierto que nosotros a esta altura esperábamos que después de ese pico tuviéramos... Y te digo algo más, Adrián. Pero si hay algo que pensó la gente cuando votó este gobierno es que en la economía era donde mejor estaban y no la iban a pifiar. Pero déjame decir una cosa, Guillermo, porque si hay algunas cuestiones que... Porque no solamente era que se recibió una situación de inflación, se recibió cepo cambiario, default, eso se resolvió. Se recibió un país aislado del mundo, viste que nos dijeron que iban a venir las inversiones. Es cierto, hay muchas cosas que confiaron. Pero es cierto que hay muchas cosas en las cuales se evolucionó favorablemente. Sí. Es decir, un país que tiene más instituciones, un país que hoy está abierto al mundo, es un país que exporta más que lo que importa, hace eso no ocurría y tenemos que resolver indudablemente el tema de la inflación y el tema de poner un nuevo crecimiento. Ya, Delfina, ¿cómo te va? Sí, me parece que hay que dejar claro de quién es la responsabilidad de lo que está sucediendo y no se puede alegar, como decía Adrián, nuestro nombre, ¿no? Que es simplemente producto de corridas cambiarias exteriores. Digo, los emergentes han sufrido, es verdad, este año corridas, pero la verdad es que nadie está como la Argentina, nadie tiene niveles de inflación de 4% mensual. Vivimos rodeados de países sin inflación, salvo Venezuela. Tampoco sin inflación. Igualmente la inflación, si uno lo acompaña con paritarias decentes y recuperador del poder adquisitivo y además con eso se genera consumo y entonces se generan puestos de trabajo y las empresas pueden producir y no cerrar, el escenario es otro. Un poco el de problema inflación es que está bien.
El problema es que las empresas se están cerrando. Claro. Es que están despidiendo a la gente. Lo que pasa, Delfina, acá... Y como le decía Julio Bárbaro, Sí. se está financiando una fuga de capitales y lo que en realidad es la puja por la cual estuvieron en Washington es porque el FMI tampoco está muy contento que salgan a hacer las por supuesto. subastas Pero acá, por parte del BCRA Delfina, acá te para dicen financiarse que esto la ha sido un joda. proceso de 80, 100 años del cual 4 no alcanzan para salir. Guadalupe. No, si hablamos de responsables, el kirchnerismo tuvo una inflación del 27% anual en promedio en los últimos 10 años. Por eso dije que lo importante son los salarios. 27, claro, pero también se retroalimenta Claro. si vos aumentás salarios, que justamente... No, es que mientras tenés consumo y crecimiento es otro el desarrollo. Más allá de que del lugar. la inflación está alta y debería estar más baja, que hay un tema también de expectativas de emisión futura y de devaluación futura por la inflación, por todo lo que es el paquete de las LELIQs. Más allá de eso, hay una diferencia cualitativa entre lo que es la inflación en esta era y lo que era la inflación durante el kirchnerismo. Durante el kirchnerismo había una inflación reprimida porque el kirchnerismo, en vez de ¿Vos decís mentirosa que no eran datos reales? No. ¿Qué decís? Controlaban los precios, entonces eso se iba demorando, esos precios, que es una Y es lo olla que de pasa, presión. Cuando cambiemos vos sacás ahora la el tapa, miércoles. sale todo por el aire. No, pero congelaron tarifas. Esa inflación reprimida. Hay algo que vos dijiste que yo preferiría corregir, porque vos dijiste como que los salarios generaban inflación. No dije el que los año salarios, pasado no, dije que se perdimos retroalimentan, no dije que la 17%, generan. La inflación sigue siendo muy alta. Es decir, La causa de el la salario inflación es no es causa de monetaria. inflación. La causa de la inflación es monetaria. Después hay ciertas cosas que la alimentan, como por ejemplo lo que se refería a Macri, que hay cierto tema de especulación que todos conocemos. Pero acá yo creo que el problema real es la crisis de expectativas. Primero las expectativas políticas y por otro lado las expectativas de mayor emisión cuando haya que pagar las leyes. Está bien. Macri también dijo, ya no vivimos de prestado, no se gasta más de lo que se tiene. Raúl, ¿Cómo no vivimos de prestado? Bueno, quiero saber tu opinión porque... Yo quería saber si el Fondo Monetario Exacto. Internacional Nosotros estamos en una negociación no le con el presta fondo. a la Argentina. Sí. ¿Qué diferencia habría entre Argentina y Venezuela? ¿Y en qué se basa Macri para decir que no vivimos más de prestado? No tengo idea, hay que preguntarle a Macri. Macri dijo también que la calidad de un gobierno se mide en función de cómo controla la inflación y que es una cuestión de 3 meses o 3 semanas o 3 días Y la pobreza. no se controla. Bueno, también dijo que a él había que medirlo en base a la cantidad de empleos que aumentaron dejaron. los pobres. Eso ya... El tema es, yo vi una discusión que se dio, creo que por televisión, y si no me equivoco en este canal, entre dos amigos íntimos, Leirado y Lombardi. ¿Alguno de ustedes la vio? Sí, debo decir. Con Luis. ¿Y qué pasó? A ver, contanos para los que no lo vimos. Bueno, Leirado le decía, mientras vos me das explicaciones, y aquí Buscámela, estamos amor. hablando, hay gente que se muere de hambre y que no tiene tiempo para esperar. Luego, lo que hablamos siempre. Hablamos de los números macro, pero en el día a día hay gente que no escucha llega hablar a de mitad inflación. Sí. Uno escucha hablar de inflación. Es más, el miércoles creo que el presidente Macri va a El miércoles se hace el anunciar un anuncio, plan sí. antiinflacionario hecho de común acuerdo con los radicales. No puede fallar. Está hecho de común acuerdo. No va a fallar eso. Bueno, lo que le decía Leirado, por ejemplo, es que bajó el consumo de carne y leche, que es algo realmente que duele. Lo que pasa es que también hay una concepción vinculada con los modelos, porque los problemas de la Argentina parecen ser históricos. Ahora, la diferencia para resolverlos son los modelos. Por ejemplo, la escasez de dólares es histórica en una Argentina bimonetaria. Ahora, Cristina aplicó el cepo. Cristina aplicó el cepo. Sí. Macri, el endeudamiento. Entonces, Perdón. ahí ves que frente al mismo problema... La escasez de dólares es política. Perdón, la mentalidad que tenemos los argentinos de pensar en dólares. Distintas Timerman, políticas. discúlpame, vamos a repasar esta Leirado charla, discusión. Dale. Es muy interesante. Dale, a ver. Porque son dos amigos. ¿Por qué no probaron en hacer lo que prometieron que iban a hacer? Cuando se promete algo, realmente, por lo menos dar la cara. Yo no escuché nunca a ninguno del gobierno que diga realmente mentimos. Vos sabés que yo no persigo. No estoy de acuerdo porque si hay algo que ha sucedido en estos últimos años es un apoyo gigantesco, el 75% del presupuesto. Bueno, no se ve la gente, hay gente que se muere de hambre. ¿Tenés ganas de hablar loco. solo o tenés ganas de hablar conmigo?
No, tengo ganas de sacar esto que tengo, que Sacalo. inclusive Sacalo me hago completo para después cargo. hablemos. Sí, me hago cargo de decir que hay gente que mientras hablamos y prometemos y decimos y esto y lo otro, hay gente que se caga de hambre. Punto. Y esa gente los votó, no los votó, son peronistas, hay chicos, es la primera vez después de 50 años que, bueno, que hay el menor consumo de carne y de leche. La leche sale 60 mangos. No jodamos, perdón, pero hablemos de eso. Me parece que ese es el punto. Por un lado, el gobierno que te dice que los números macro los está acomodando, unos podrán decir que sí, otros que no, que este es el camino, etcétera, pero lo que discutimos todos los días acá es lo que decía Leirado, es el día a día de la gente que no llega. Es peor la situación, es peor, porque mira, para mí, lo veo así, Macri fracasó, porque las recetas que va a pelar son las recetas K de los precios cuidados. Ahora, el kirchnerismo, que nos recuerda a Leirado y otros, también fracasó. Digamos, la inflación no la podés correr con los salarios. ¿Eso de dónde, en qué deriva? ¿En más inflación en Venezuela? Después, Raúl, con todo respeto, Venezuela está mucho peor que la Argentina, pero no quiero discutir sobre eso. No es lo mismo. Estoy de acuerdo con entonces vos, no es lo Venezuela mismo. está muchísimo O sea, peor. Macri y Que no tiene la Kirchner cuota son de los dos fondo. espejos del fracaso. No hay modelo acá que haya controlado la inflación y otro que no. A ver, en ese sentido, primero, yo creo que... A mí me parece que el tema central es que el Estado está para controlar a los grandes grupos y defender a los ciudadanos. La política esencial de Mauricio Macri ha sido defender las tarifas desde los peajes hasta la luz, digamos, defender Pero la los grandes empresa. grupos no lo han ayudado tampoco mucho. ¿Cómo? Los grandes grupos. No es que lo ayuden o no. A él no lo ayudaron. Él, Claro. digamos, pero Al el revés, hecho sí, claro. concreto es que vos tenés un crecimiento de la pobreza y una fuga de capitales, que es el resultado de un Estado que no se hace cargo de tener más poder que los privados. Pareciera que está en servicio de los privados. Y esto es lo que sufre la gente. La gente no entiende que el Estado defienda al ciudadano, sino que defiende al inversor extranjero. Cada vez que dicen inversor, dicen Sí, extranjero. ¿Y dónde está el inversor extranjero? Si vos me decís, está el inversor extranjero. ¿Pero dónde está? Perdón. No tenemos nada de eso que estamos Con diciendo. 800 puntos de riesgo país, no hay inversión ni extranjera No, pero- ni nacional. No. Y el tema de fondo es que si se le tiene miedo a que gane el otro, siempre hay fracaso. Pero vamos, Macri mismo dijo. Vamos a hacer un ejemplo de la ley. Yo que quiero decir, o sea, nosotros tenemos un problema grande que la inflación y nosotros no lo pudimos resolver hasta ahora, eso está claro. Ahora, vuelvo a esto. Nosotros durante muchos años, la Argentina, a pesar de tener recaudación récord, porque el kirchnerismo puso los impuestos por las nubes, tenía 7 puntos de déficit fiscal. ¿Y cómo lo cubría eso? Con emisión. Eso es Venezuela. O sea, cuando vos cubrís con emisión, vas a la inflación. No solamente con corrida de precios. Con deuda es mejor. Fueron muchos años, muchos años de déficit corridos con emisión. Nosotros Pero con creemos deuda que es eso... mejor. No, Es mejor la deuda que la emisión. No, pero Julio, No me podés déjame decir decir esto. mejor el fondo Déjame que decir la una cosa. maquinita, Cuando vos es no tenés... suicida. No, es que no hay más... Es que no Que hay la más verdad ni deuda. una ni la otra. Es que no hay más deuda. Pero déjame decir esto. El debate es Nosotros mucho más estamos en una situación complejo. hoy de equilibrio fiscal. ¿De qué deuda me hablas? La deuda fue en los primeros años. Hoy hay una situación de equilibrio fiscal. Pero sin me pagar parece los que intereses de la estaría deuda. bueno salir de la simplificación de ellos emiten y los otros tienen deuda, porque la realidad es que el kirchnerismo tuvo una época, gracias también al boom de las commodities, de superávit gemelo, soja 600 y en donde pico, se le 2003, canceló la 2006. deuda con el Fondo Monetario. Digo, hubo una renegociación, se canceló con los holdouts. Eso lo hizo el kirchnerismo, el 3% les quedó Bueno, para pero renegociar cancelaron con los la fondos deuda con el buitres. fondo para endeudarse Entonces, con Venezuela el 15%. pero Digamos déjame toda la terminar verdad. idea. ahí. Dejamos, entonces, No. bueno, entonces Hay que hubo decir deuda. toda la verdad. Hubo deuda. Es lo que quiero Y decir. aumentar la deuda, No, aumentar la evidentemente deuda hay pública, la A deuda ver, también. dejen terminar la idea y Saleris, tarifa con Saleris. ¿A dónde querés ir vos, Delfina? A lo que quiero decir es que el Vale. actual gobierno es el que está planteando justamente el crecimiento cero de la base monetaria y sin embargo tiene una inflación increíble. Claro. Porque la inflación no proviene de la emisión monetaria. Y la verdad es que nos vamos a poner un poco técnicos y en todo caso me gustaría que quienes nos están viendo entiendan que hay soluciones que son intermedios, que no es tener un banco central con directores que ni siquiera son argentinos y que no puedan responder a la deuda nacional. Y tampoco es, digamos, no es blanco-negro. Hay Delfina, una salida por pasa el un medio. punto clave para mí, porque la gente está harta
que la emisión, que la deuda, que los M, los K. Para mí son dos modelos económicamente que han fracasado y cuestiones ideológicas. Pero ¿sabes qué se pregunta la gente cuando los ve a ustedes que saben de economía? ¿Por qué ninguno de los países que nos rodea tienen esta inflación? Y si la podemos bajar y si estamos dispuestos, porque muchos países para bajarla ha dolido y mucho. Y Argentina pareciera que de algunos parámetros no quiere salir, porque queremos gastar tanto en aerolíneas, tanto en el tema público, tanto en las empresas, tanto en el otro. Y algunas decisiones vamos a tener que tomar. Pero para simplificarlo, ustedes que saben, ¿cómo hacen los países para bajar la economía? ¿Algún día Chile la bajó? ¿Algún día Colombia la bajó? ¿Algún día Israel la bajó? Y están vivos. Hoy leía un paper del Banco Central de Chile que dice que una de las características claves para salir de esa inflación alta es controlar la balanza de capitales, es decir, la fuga de capitales. Este gobierno no está dispuesto a discutir eso. No puede ser que sigamos vendiendo dólares, que nos presta el FMI, que pagamos entre todos para que unos pocos se lo lleven. Lo dice el Banco Central de Chile. ¿Queremos ser serios? Bueno, empecemos a ser serios. Iría contra el pensamiento de gobierno, entiendo, ¿no? Que pase eso. Sí, Claudio. Acá ahora venimos construyendo un fracaso ladrillo por ladrillo, sin desvierno ni un milímetro. Parecemos la aguja de la torre de Notre Dame. Sin ninguna excepción, me parece no hay ningún tipo acá pueda levantar la mano. Yo no sé cómo nos esconden la cabeza así, sobre todo todos los políticos, economistas, todos los que estaban adentro de los gobiernos, empezando por el que está ahora, venía a hablar, ahora le vamos a dedicar unos buenos párrafos. Pero también los que estuvieron antes, los que están afuera, porque la apuesta es, y hay que hacer esto, hay que hacer aquello, son todas cosas que después vemos, como le pasó a este señor Macri, que no la podés hacer tan fácil, solo cuando te toca, solo cuando estás en el gobierno, que no sabés construir política. Todos han fracasado. Ese es un gran problema. Exactamente, pero aparte hay cosas. Este gobierno, para poner un ejemplo que va en contra de todo lo que vemos y está claro con los datos que tenemos en la mano, por ejemplo, grabó la renta financiera. Tendría que estar aplaudiendo a los trotskistas, todo así. Y fue un desastre peor, porque no le creen a él, no le creen a nadie, los capitales no vinieron, los que estaban se fueron. Cuando la confianza está mal, cuando sos un futbolista que se está cayendo y le pega una patada y se para y quiere seguir, ¿viste? Le dice al técnico, no, déjame que estoy bien, estoy perfecto. Perdés, te hacen más goles. Es un tema de confianza. Señores y señores, elecciones en un minuto, todo lo que pasó durante este fin de semana y también en las últimas horas. En Intratables te contamos lo que pasa en el escenario político en tiempo récord. Elecciones en un minuto. Estos criterios de unidad que se dieron en San Juan, que se vienen dando en Entre Ríos, tienen que traducirse también en el orden nacional. Inexorablemente se va a un balotaje. Es decir, hay balotaje, por lo tanto van a terminar dos. Yo no me animo a decir quiénes son los dos, pero va a haber dos. Lo que no entiende que su pueblo aprendió y en octubre va a reaccionar y va a llenar la urna de votos para retirarlo definitivamente de la historia argentina. No es un año electoral, es un año de mierda, que es distinto. El año pasado terminamos de cambiar, fin del año pasado, 2.800 luces LED de todas las columnas a ladrillo. No me digas. Sí. Y aparte bajaste la factura de luz. Estábamos desfasados con la luz y eso nos permitió hoy estar en equilibrio. A ver, Julio, te pregunto, ¿qué se está construyendo políticamente entre Macri y Cristina? ¿Qué se está destruyendo, decís? No, depende de cómo lo veas. Si uno de los dos gana, el miedo del otro es atroz. Yo doy charlas y me asombra la bronca que hay de los kirchneristas hacia uno. Ahora, una sociedad democrática no puede tener esa tensión. No puede ser el otro tu enemigo. Hay gente que dice, si gana Cristina me voy del país, ¿sabés cuánta? Y si gana Macri, digo, o hacemos un país donde gane quien gane, sentimos que es parte de la sociedad y confiamos, o no hay democracia. La democracia exige... ¿Estamos preparados para eso? La dirigencia lo tiene que lograr. Pero si no es la gente, Julio, son los dirigentes los que tienen que sentarse, acercarse, o se van los dos y quedan Labaña y Massa no se pueden poner de acuerdo. Hoy que tienen una gran oportunidad. Hoy que tienen una gran oportunidad. Massa y Labaña no se ponen de acuerdo. Porque ahí hay un Y eso es lo que te preguntaba. Hoy se podría estar construyendo una tercera alternativa. El tema de Labaña en serio es el de los socialistas y los radicales.
esa estructura o idea de Movimiento Nacional Sí, peronista. nos limita en la relación con Massa. Bueno, eso es lo más Ahora, interesante. Hoy, digamos, el escenario, que todavía es bastante incierto, hay que esperar. Bueno, el 22 de junio será cuando sepamos un poco más con qué escenarios vamos a votar. Aparece, bueno, la oposición todavía fragmentada. Por lo menos la oposición peronista fragmentada en tres, porque está la posibilidad de que Cristina sea candidata, el peronismo federal y la figura de Labaña, que aparecía como parte de ese espacio, que hoy empieza a hablar, como decía Julio, con los radicales, con los socialistas, haciendo una suerte de cambiemos de izquierda, si querés, pero ya más lejos del peronismo. Hay tiempo todavía, yo creo que se sigue conversando, que no está cerrada ninguna puerta para buscar esa unidad. La gran pregunta es si Cristina se presenta o no, porque ahí es donde juega el gobierno su única Pero hay carta otro posible. problema. Por ejemplo, Julio, ya que estás acá, ¿no? Y estás con Alternativa Federal. Massa es un problema también. Massa quiere ser candidato a qué? Perdió en el 2015, en el 2017. ¿No lo pueden convencer de que sea candidato por ahí a gobernador? ¿Por qué querés que de lo Buenos defienda Aires? yo? Paso. Podés defenderlo, no está en el espacio. Creo que Massa tiene un techo y que Labaña demuestra tener el espacio para poder crecer. Sí, pero sin embargo, ambos en las encuestas en los últimos tiempos han crecido. ¿Y qué pasa con Lustó? Entre Macri y Labaña, ¿cómo se va a dirimir una, Bueno, Lustó, el gobierno una lo que nos persona dijo que es que Lustó le supuestamente compita todos la quieren tener en su renta. equipo, Adrián? creo Es que- más, se lo yo creo- mencionó como probable en la fórmula integrante de Avis. Me cuesta un poco analizar el escenario político. Yo creo que nosotros vamos a estar bien en las elecciones en la medida en que la gente vea que resolvimos algunas cosas. Yo creo que vamos a llegar mostrando en algunos casos mejoras. Eso es lo que estoy creyendo. Creo que espero llegar a octubre, que lleguemos a octubre con la economía mejor y habiendo reducido un poco la inflación. Y ¿Qué creo que debería reconocerles la gente a ustedes para que creo los yo vote? que la Argentina tenía un cartel hace un poco tiempo, no más de 4 años, que decía bienvenido al narcotráfico. Hoy la Argentina da una pelea contra el narcotráfico. Es una pelea difícil, pero se ha avanzado sustancialmente. La Argentina tenía un cartel que decía, señores, si usted es chorro no pasa nada, la justicia no lo va a investigar. Creo que hay muchas causas de corrupción que está investigando. Las O sea, del lucha pasado. contra la droga, Las del la pasado, inseguridad. las de ahora no. Sí. La Argentina es un país en donde la obra pública vale 30-40% menos que lo que valía con el kirchnerismo. La Argentina es un país abierto al mundo. Antes era un país con relación con Venezuela e Irán. Hoy es un país que vuelve a integrarse. Es un país que exporta más que lo que importa. Y indudablemente, como decía anteriormente, tenemos un problema importante, que es que no logramos Adrián, pero hacer que la tengo economía... malas noticias respecto de ese Perdón, le diagnóstico. quiero preguntar a Una cosa que Timerman, puedo- ¿con esto una cosa alcanza? sustancial. Bueno, Para que el eso gobierno pueda... se va a demostrar en las elecciones si alcanza o no alcanza. El país que él describía, Adrián, es un país que la gente tendría que aceptar con los brazos abiertos. Sin embargo, ese mismo país contiene una contraparte, que es 13 millones de pobres, 2 millones de indigentes, serios O sea, que problemas falló de en lo falta de económico. trabajo. Falló bastante. Pero además, Raúl, las Pero me encuestas no interesa marcan lo de como Martín tema... Lustó, porque no es casual que en los últimos días, 2 veces o 3, el presidente se encontrara a solas con Martín Lustó. Es decir, que de pronto Martín Lustó... ¿Qué le puede dar? ¿Qué tiene interesante, Lustó? Yo lo que recuerdo es la situación de Fernando de la Rúa recibiendo a caballo, a Domingo No, no, pero Cavallo. lo de Lustó es distinto. El gobierno quiere neutralizar a Lustó para que no le computa la renta en la Haciendo una capital. comparación. Nada es igual, todo es diferente. Pero, no quiere ir. Ver si Martín Lustó Se te le escapó puede de Notre acercar Dame, algún pero- negocio. no. ¿Para Raúl. qué lo llama? Para saber qué piensa. Raúl, pero cómo vos también trabaja. sabés que lo llama Macri para me la rúa. evitar, ¿Cómo? Perdón, pero perdón. también lo llama y un poquito le toca el hombro y lo acaricia para evitar La esta fuga de idea de radicales. Lustó de competirle, por ejemplo, a Sí, la ahora reta se lo en la vi, ciudad de Larry. Buenos Aires. Sí. Este coqueteo Pero sí, con fue que una quizá jugada te puedo dar la mediática. vicepresidencia o escucho Pero, Raúl, tus Pero sugerencias. perdón, Lustó no es ningún tonto. ¿Qué decías, Fue Guadalupe? una jugada mediática, o sea, estaban todos los ojos puestos en Casa Rosada ese día, estaban todos los periodistas porque iban los gobernadores de la Justo UCR y, entra oh Lustó. casualidad, Claro. justo se reúne con... O sea, de distracción, decís. Fue una advertencia para la UCR para que bajen las demandas y las imposiciones en lo económico. Fue también... forma parte de este operativo de seducción para que no se le vayan con Labaña, Lustó y los otros radicales. Pero fue una jugada permíteme, mediática, él no Guadalupe. necesita... Delfina, ¿reconoces el país? Porque yo le preguntaba a Adrián, Sí. ¿no? El país que él describe en cuanto a las mejoras por las cuales pueda llegar a ese criterio para que la gente vote, más allá de que
Respecto a lo económico, veremos cómo estamos en octubre. A mí me parece que hay que reconocerle a Cambiemos que algo tendría que haber hecho bien. Digo, gobiernan hace 3 años. Entonces, que hayan recuperado el INDEC, digo, me parece como lo mínimo. Pero digo narcotráfico, ahora, seguridad. El resto... Ponele el INDEC para que se sientan cómodos, digo. Pero, digo, yo le puedo reconocer cosas. Que Marcos Peña va a la sesión del Congreso, me parece bien reconocerlo. No, pero algo más importante. Narcotráfico y seguridad. Lo único que te habla Cambiemos cuando dicen que hicieron algo es que te hablan de las instituciones. Como si las instituciones no estuviesen conectadas con la vida cotidiana de la gente. No, y además entonces, ahí tenemos un problema. Guillermo, Solo que quieren sí, hablar de las instituciones, hablen lo que quieran. Pero digo, me parece que No, si pero tenemos no, instituciones quiero primero corroborar, esto es semana tras semana y va a ser así todo el año, nuevamente que Macri es un ancla. Candidato que apoya a Macri, candidato que termina segundo o tercero. Vayamos al fenómeno, ya son 6 las elecciones que pierde Cambiemos o pierde el PRO. Aún en internas el candidato de Macri pierde. Vamos al fenómeno Entre Ríos, que recién hablábamos de algo de eso. Fenómeno Entre Ríos. Bordet que le gana al que apoyó Mauricio Macri con Spot, que tomaron mate en ronda, ¿se acuerdan? Con Atilio Benedetti. Una amplia ventaja en las PASO, es cierto, ahora en junio van a ser las elecciones, pero más de 20 puntos de diferencia marcan el reclamo. Perdón un segundo, pero miren esto, pero miren esto, ese es el candidato del kirchnerismo, no importa de quién estuvo más cerca, digo, es el candidato ahora con quien se reunió. Lo dijo públicamente que estaba más cerca de la Baña. Pero miren el caso Paraná, la lucha contra el narcotráfico, de la cual habla... El intendente de Paraná. Perdón, pues es insólito, del cual habla Cambiemos, exacto. El intendente de Paraná, Barisco, procesado por causas de narcotráfico de conocimiento, con Tavicelis, con todo lo que pasó, y el escándalo, no solamente del narcotráfico, sino también de estar colgado de la luz, un escándalo. El intendente de Santa Fe Capital. Pero le ganó el acusado narco, el narco municipio le ganó al candidato de Macri, que es Gainza, Sergio Gainza, le sacó una amplia diferencia. Sí. O sea, hasta en eso pierde Cambiemos. Pero estás leyendo mal el resultado. No es leyendo mal, esa es la interna, ¿cómo que no? Lo que es tremendo de Paraná es que ese 25% que sacó Barisco son barrios que están totalmente tomados por el narcotráfico. Totalmente tomados por el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico. Vos lo que tenés que ver es la inserción que ha tenido el narcotráfico, que no es de Chicos, nacionalicen esto para la elección. Que tenés andá a fijarte los votos dónde están. Digo, es dramático. Cada provincia tiene su comportamiento. Es dramático el diagnóstico. Andá a fijarte dónde están los votos. ¿Por qué ganó Barisco? Andá a fijarte dónde están los narcos. Y te vas a dar cuenta que es un territorio... ¿Por qué ganó Barisco? Chicos, eso implica desconocer que se ha cambiado la política de materia de narcotráfico. O sea, que estamos igual que hace 4 años. Para nada, no, bueno, porque estás agarrando un tema y yo te estoy diciendo, mirá, la verdad es que hoy hay lucha contra el narcotráfico y antes había zona liberada. Barisco, esa es lucha contra el narcotráfico. Y vos me agarras un tema para invalidar el... Y tenés ahí vuelvo acá, chicos. No ninguna protesta, nada. Tenemos la gente de la DEA involucrado en uno de los mayores escándalos del mundo. Tenemos la gente de la DEA. Y todos los funcionarios que están saliendo del gobierno a hablar, hablan de las instituciones, la bandera de la lucha por la transparencia que hizo este gobierno. Y no es tan así. También se tienen que hacer cargo de esto. Yo entiendo que en primer lugar está la pobreza y la economía y que cuando la gente está pasando mal hay que discutir primero otras cosas. Pero la verdad es que no hay una justicia completamente independiente. No se ocuparon de hacer eso. Los principales fiscales que investigaron las principales causas de corrupción, como el Correo Argentino, la fiscal Boquín, los fiscales Rodríguez y Delgado de Odebrecht, fueron todos hostigados por este gobierno. De una o de otra manera fueron perseguidos. Entonces, ¿qué justicia independiente hablan? ¿De qué reforma integral de justicia hicieron? ¿Qué hacen con la Oficina Anticorrupción? Laura Alonso, militando las cosas que dijo ayer en el programa de Luis Majul, diciendo que no son querellantes en las causas del gobierno actual. Entonces, la bandera de la corrupción y la transparencia, más o menos. Escuchemos a Laura Alonso, por si no estás enterado, y ahora lo respondes, Adrián, vamos. Qué bárbaro. La polémica Laura Alonso. La titular de la Oficina Anticorrupción dejó a más de uno boquiabierto al decir que dejaron de intervenir en las causas que involucran a funcionarios del actual gobierno. En este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. No es la primera vez que Laurita se ve atrapada entre escándalo y polémica. A confesión de parte, relevo de prueba. Lo que estamos destapando son ollas y ollas de basura que vivió en los sótanos y no tan sótanos del poder durante muchos años en la Argentina. Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro, como se lo metieron a Nisman, que los denunció. Durante tu gestión,
¿Cuántos conflictos de interés has resuelto en Pero contra decenas, Laura, está todo publicado. Mira, Laura, Pero yo todo no en traje, general- sinceramente, porque no me dijeron que venía a hablar de esto. Todos los datos y los informes de Pero en gestión de la general son oficina- todos favorables al gobierno. No, no son No, todos Arangura favorables. dice- Por lo menos hoy podemos decir que en la Argentina la justicia investiga con libertad. Tanto los fiscales como los jueces tienen total independencia. Los paraísos fiscales y las offshore las usan los ladrones. Cuando usted dice de las cuentas offshore, ¿por qué no habla de Macri? Los Panama Papers. Se ha comprobado en el ámbito penal que el presidente, si bien en algún momento en el marco de cuentas de su familia Su nombre estaba, su nombre, su no firma. eran fondos que le pertenecieran y tampoco eran fondos de origen ilegal. Los argentinos votaron un grupo, una banda de ladrones que se apoderó del Estado, que tenía un sistema, menos mal que no siguieron. La causa de los cuadernos es la revelación de la corrupción sistémica más importante de la historia judicial argentina. ¿Cristina recibió bolsos? Sí, por supuesto. Si hubo un duelo, duró poco, porque enseguida se retomaron los circuitos, digamos, se retomó el circuito. No se puede regalar la energía, no se puede regalar los recursos del erario público. La fiesta populista la terminan pagando los argentinos. Hablarle al tipo que se quedó sin laburo, que no la está pasando bien, que no llega a fin de mes, que le aumentaron las tarifas. Yo también me quedé sin laburo. Me ha tocado en la vida estar sin trabajo. Cuando volví en el 2001 de estudiar en el exterior con un título y demás y no tenía dónde trabajar. Antes hablábamos de delitos y del Código Penal. Hoy estamos hablando de ética pública y este es un aspecto que demuestra un compromiso por la transparencia. ¿Qué sería un país presidido nuevamente por Cristina? El horror. Una cosa muy trágica, un gran retroceso. Yo creo que eso no va a pasar, no es ninguna opción. Dos cuestiones. Cuando vos sos funcionario, ocupás un lugar público, etcétera, venís a un programa de televisión donde sea, no puedes decir, no me dijeron que iba a hablar de estos Claro. temas. Pero Adrián, lo más grave como que Adrián diga, de este me borro, de este paso. No, No, pero lo la más tenés que grave- bancar, punto uno. Y dos, se supone Sobre que la todo que es Oficina su Anticorrupción tiene que tener una venda e investigar todo lo que Ese tenga fue que ver con la corrupción. El error ¿Eh? original de Macri fue haber nombrado, a mi juicio, una dirigente tan identificada con el Claro. macrismo en la Oficina Anticorrupción. Claro, el kirchnerismo que ya van a saltar no puede decir nada. Nadie porque lo puede tuvo decir a nada. Julio Vitovelo, 9 años, que no veía un elefante en un bazar. porque Por eso, pobre hablemos nosotros. jugaba al fútbol, Ahora, nada más. pero ahora yo pregunto, como mínimo, ¿no es incumplimiento de los deberes de funcionario público lo que Y dijo sí, fue acá en denunciado. América? Otro sincericidio, con Luis digo, Majul, sí. Laura No, Alonso? que Laura Alonso de hecho fue denunciada ante la justicia, la fiscal Paloma Ochoa investigó porque justamente cuando saltó todo el escándalo del correo, Laura Alonso hasta salió a decir públicamente que ahí no había ninguna irregularidad con la condonación escandalosa que hubo entre la empresa de la familia Fue Macri y el sobreseída, gobierno de ¿o no? Macri. Bueno, pero perdón, Sobre- el tema de la sí. oficina, perdón. No, yo creo que ahí el problema de Laura Alonso es que se expresó mal, porque cuando uno lee la misión, Cada vez que habló, las se expresó competencias, mal. no, ella no dice que ella no investiga, ella lo que dice es que no actúa como querellante. Pero o sea, ella abre un sumario administrativo y actúa como querellante según criterios de intervención que le permite, está todo obviamente en el reglamento de la Oficina Anticorrupción. Esos criterios de intervención obedecen a la importancia que puede llegar a tener la causa. Por ejemplo, que haya funcionarios de alto rango procesados o con posibilidad de procesamiento. Blanqueo de capitales, Ahí no. es donde la Oficina Anticorrupción interviene. Pero perdón, Guadalupe. Cuando son casos menores... Perdón, ya me parece que a esta altura... Guadalupe, la Oficina me parece que Anticorrupción no el tiene problema valor. es que ningún gobierno se quiere investigar a sí mismo. Ese es el tema, Es ¿no? que Y tiene la gente ahí La para Anticorrupción está investigar. investigando, lo que pasa es que no se conocen los nombres porque Depende del están Ejecutivo, protegidos ¿no? por... Hace 4 años que están Pero protegidos. estamos hablando de Guille, todo. Tombolini, te quiero escuchar. La pregunta es qué es lo que mide el éxito de la Oficina Anticorrupción o qué es lo que mide el éxito de cada oficina de gobierno. ¿Cuántos procesamientos por corrupción tenemos en lo que va de la gestión del presidente iniciados por la Oficina Anticorrupción? No hay, pero No, perdón, sí. hagamos No, una pero cosa, no, Guillermo, no, perdón, no. Guille, No, pero Guille, sí, hagamos sí, una sí, cosa, sí, sí. a esta altura, ahí voy. la Oficina Anticorrupción, si no es un elemento neutral, no tiene ningún valor. Claro. Porque los futuros que van a venir van a poner algún personaje, y la verdad que el papel que está haciendo la señora Alonso
es ridículo, Igual, no tiene ningún tipo de valor. honor Pero a- atención, me parece que en Nació la como un Argentina, monstruo, más nació allá después del que menemismo. descalificamos el trabajo de la Oficina Anticorrupción, estamos entrando en un terreno peligroso donde escucho muchos que dicen, lo importante no es la ética. La ética es importante y la honestidad es lo más, importante. es lo más Porque tenemos miseria, miseria, tenemos que ser todos chorros, delincuentes y avalar Es igualarnos para abajo. Ojo Sí, con Cata. eso, Simplemente para no caer en la grieta y le doy la palabra a él, la verdad es que la Oficina Anticorrupción no funcionó nunca desde que la creó Fernando de la Bueno, Rúa, cerrémosla. porque nadie se quiere investigar a sí mismo y nunca se cumplió con separar al Estado del Claro. gobierno. En realidad, al Estado del más que gobierno. sacarla, Pablo diría, Bueno, mejorémosla, pongamos gente claro. neutral. Lo que pasa es que lo de la Alguien calificado, No, sí, yo- Adrián. Yo creo dale. lo siguiente. Nosotros tenemos un mal diseño de la Oficina de Corrupción. Exactamente. Primera cuestión. La Oficina de Anticorrupción Nadie no es un cambió organismo nunca. autárquico, independiente, designado por concurso. Es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, Ejecutivo. que actúa bajo la orden del Poder Ejecutivo y que lo designa el presidente. Entonces, O sea, yo no creo que debería tenemos ser así tener- que decís. Claro, primero tendríamos que tener otro diseño de la Oficina Bien. Anticorrupción. Lo segundo que digo es, efectivamente, algo que dice Laura y tal vez no lo ha expresado bien en alguna de sus notas, es el principal investigador, porque la Oficina de Corrupción tiene como principal competencia tener una política de prevención de la corrupción. pero y también en este sentido, déjame constituirse como decir... querellante, también, Claro, también, o sea, es correcto. es el Ir un inciso paso... ese constituirse como querellante. inciso, exactamente, es el que ella dice, nosotros no hemos... Yo creo que además lo dice mal, porque es cierto que la Oficina de Corrupción está actuando en muchas causas. En Algunas muchas causas. contra el gobierno El tema, anteriores espera. y otras contra el actual gobierno. O sea, está actuando y ella no lo explicó bien O sea, eso. su problema es de expresión. Pero querés no, decir. no, pero creo... A ver, quiero decir una cosa. La Oficina Anticorrupción, impulsó la ley de responsabilidad penal eso muy empresaria. bueno. Y eso fue un Esa es muy avance. buena. Se impulsó la ley de arrepentido y eso fue un avance. Hoy el 92% de los funcionarios del actual gobierno presentan su declaración jurada, cosa que antes no ocurría. Sí, Y Adrián, eso pero fue un salta un avance. escándalo de No, pero yo corrupción lo que tan te digo grande es, como el ¿sabés lo que correo pasa? o el ¿Sabés lo que blanqueo? Y la verdad ¿sabés es lo que me queda pasa todo vacío con lo vos? que está Te voy a decir la diciendo. verdad. Cuando digo, mira, yo creo que en economía hay cosas que están saliendo muy mal y reconozco. Ahora, si vos me pones en la situación de equiparación la corrupción del Claro. kirchnerismo con la actual, Es que no te digo, es mira, hay comparar, una invalidación, Guillermo, porque no. yo te puedo decir que Yo hay te cosas estoy en las comparando. cuales no hemos avanzado lo suficiente, pero la verdad es que el avance respecto de la década anterior ha sido notable. A ver, Lo que pasa me es parece el problema, Adrián, es no tanto el laburo que ha hecho la Oficina Anticorrupción, sino en lo que ha expresado, en este caso Laura Alonso, en la forma. Yo creo que No, lo he pero expresado y mal, cómo lo he llegaba expresado la mal, y hoy creo que se trató de corregir. Yo porque creo lo más expresó allá, mal, más allá de, a lo Lo mejor decir... expresó bien, lo que pasa es que ella hace un sincericidio y dice, Claro. mientras haya funcionarios, nosotros Claro, lo vamos a pero- querellar pero para que no ahí piensen sí, que yo estoy... danos la derecha, Adrián, eso- de eso que va está contra mal. el espíritu de Pero la eso no Oficina quiere decir que no los va a Anticorrupción. investigar. Ella puede Perdón. investigar, Ahí voy. elevar la información a la Pero justicia. puede y no constituirse, se- y debe no- constituirse como Sí, querellante. eso- Claro que sí. Eso lo decide el fiscal de No, control no, no, no. administrativo. Está- si se constituye o no como... si se No, constituye está en o el no como decreto que querellante. crea y fija las funciones. Pero eso no A quiere ver, decir que ella no Julio, investigue. Julio. Salgamos del personaje. La justicia avanzó en la misma medida que por primera vez hay políticos y empresarios Sí, presos. sí, no es lo Esto es mismo. un avance para la Notable. sociedad toda. Es un poco del gobierno y mucho de la justicia. Después yo al gobierno, cuando veo que un pedazo dice que el ministro de Justicia es un imbécil, Claro. o sea, alguien que participa, digo, no se hacen cargo de la responsabilidad de la imagen que tiene que tener esa justicia frente a la sociedad. Es como cuando el señor Durán Barba, que es un asesor, dice, un radical no puede ser vice. Yo digo, en que un sea gobierno alguien de normal lo agarran confianza. de la pestaña y Claro. lo mandan derecho a ¿Quién Ecuador. es Durán Barba para decir eso? Es un imbécil, porque está diciendo que él le pone condiciones al que supuestamente le pagan para asesorar. Entonces creo que hay un desprecio del gobierno a la política que lo paga en estos errores políticos concretos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Eve de Bonafini, atrincherada en la sede de Madres. Hay un tema judicial en donde los manifestantes salieron a defender algo que supuestamente tenía que ver con información que había dentro de la sede. Vamos a ver el informe y después lo debatimos. Tensión en la sede de Madres de Plaza de Mayo. Manifestantes protestaron contra el operativo ordenado por la justicia. No es la primera vez que Eve de Bonafini se resiste a un allanamiento de la justicia. Fiel a su estilo, explotó y aseguró que existen fines políticos en el allanamiento. Eve atrincherada. Esta casa, como ya les dije, es de todos. Esta casa no es de las madres. Esta casa la hicimos, la defendemos y la cuidamos
con el mismo criterio que nuestros hijos dieron la vida. A mí se me caería la cara como ciudadano de este país que vengan a sacar a las madres del lugar que tenemos hace 40 años. La historia de las madres es siempre de batalla, de resistencia, de no claudicar, de no callarnos, de decir la verdad por más dura que sea. Tengo 90 años y tengo que estar en la puerta para que no dejamos el camino. No es la vergüenza. No tienen abuela, no tienen madre, no tienen nada. Si fuéramos buenas, prolijitas y estuviéramos calladas, haciéndonos las pacifistas, somos pacíficas, pero no pacifistas, que son dos cosas absolutamente diferentes. Avanza la camioneta y pese al cordón que había hecho la Policía Federal, la camioneta que lleva a las madres se va por la vereda, se producen corridas, ha volado algún que otro botellazo. No importa que pase, que diga el juez, que diga el síndico, todos ellos es todo tan falso y tan siniestro y tan mentiroso que la verdad no les puedo decir más que me chupa un huevo. Para que se entienda, lo que debe haber sido un operativo judicial, la entrada de un síndico en el contexto de un proceso de quiebra, termina siendo una manifestación por parte de los seguidores de Bonafini que no dejaron entrar, que lo sacaron a patadas, mejor dicho, y estaba custodiado por la policía. No se podía entrar. Una cosa increíble. De país muy poco serio, porque la señora Bonafini, que cree que tiene su propia justicia, que no va a los tribunales y tiene que ir un juez a la cocina a tomarle declaración al doctor que no creen los jueces, de lo dice abiertamente. Y que hoy le chupa un huevo todo, tiene que pensar que su fundación está fundida, quebrada, que hay empleados que reclaman, acá hay uno que reclama una indemnización de 123.000 pesos. Hoy el archivo no está en juego, no es el problema. Algunos dicen que van por el archivo. El problema va porque echaron a un trabajador y no lo quieren indemnizar. Así como cuando estuvimos con los problemitas de sueños compartidos, que es una gran estafa al Estado y que la señora Bonafini tal vez no se detuvo a leerlo o cree que es de otro mundo, había un montón de trabajadores paraguayos y bolivianos que iban a Plaza de Mayo a las rondas a reclamar. Y la señora lo sacaba a insulto limpio. Entonces, como cree que vive en otro país o que llamarse Bonafini significa pertenecer a una nobleza, no, señora, tiene que ir a la justicia como todos. Claro, a ver, es que es manchar la pelea de décadas y Mezclar reconocida todo. internacionalmente, ¿no? La de la pelea por los derechos humanos de Eve y de otras madres. Digo, me parece que se está buscando en este caso una excusa ¿para qué? Para no dejar entrar a un síndico. Pero en algún momento esto va a tener que ocurrir, me parece, Seferino. Yo creo que sí, lo que pasa es que ella es impune. Está fuera del Estado de Derecho, es como Stornelli cuando no va. Pero no podemos naturalizar eso. No, pero no, yo estoy explicando lo que es. Cuando Stornelli no va, citado por el juez de Dolores, comete el mismo acto de arrogancia, pero ella, además, ella tiene un problema, ella mezcla la sangre de sus hijos con esto que no tiene nada que ver. Acabo de decir. Digo, ya no quiero que me robe el puesto Seferino Reato, pero era lo que yo pensaba mientras esperaba mi turno. No, digo, ¿por qué tanta vehemencia, tanto reclamo? No, pues estás en el puesto digamos, de No, yo la vehemencia la tengo con todos. ¿Por qué no pedimos lo mismo con Stornelli? Pero perdóname, ustedes lo único que hacen es que vaya un segundito, que vaya que las dos cosas están mal. ¿Quién está en contra de Stornelli? Vaya así, terminamos con el tema de que hay alguien que no quiere. Stornelli y que vaya la luchadora y que vaya el señor de la esquina. Estoy harto que para justificar a algunos nombren a otros. Pero nos asombramos de lo que queremos. Y que vaya esta señora que es una ciudadana común y corriente que tuvo una desgracia brutal. Esto no la exime a que no tenga que rendir cuentas ante la justicia. Pero tener un poco más de respeto. Te pido por favor cuando te dirijas a ver Bonafini lo hagas con un poco más de respeto. Lo que te pido. No tengo, no le Perdón, la frase que dijo Paulo la parafraseó Eve de Bonafini, eso de que le chupa. No, ya lo sé. A eso te maleducada absoluta. Independientemente de eso, le solicito a él y a todos que con Eve Bonafini, por lo que significa, y va a significar siempre si le dicen otro tiempo, hay que tener respeto, pero también por el Estado de Derecho. Todos somos iguales ante la ley. Por los laburantes también de la fundación. Me gusta repetir lo que dice acá siempre Graciela Fernández Mejide. Se la trate con el respeto, se tiene que presentar ante la justicia, tiene que dar explicaciones como todos. También, dicho esto, lo mismo, con la misma vehemencia, con el mismo odio, brotemas, pidamos por Stornelli, que también tiene que señor. Perdón, un poco más de respeto con Eve, que en la historia de todos los argentinos es mucho más importante que vos, que yo y que todos juntos. No formo parte de ningún club de odiadores como formás parte vos. La señora Bonafini se tiene que presentar como corresponde en la justicia. Tendría que estar
presa y hace lo que se le da Respetá un poco más la a Eve, gana. nada más. Respetá a vos. Yo la respeto, ¿Por qué la voy a obviamente. respetar? Si para mí es una irrespetuosa absoluta. Yo la respeto. No cumple nada. Igual, que quede claro, por lo menos, que explique quién cómo es quién. estafaron Está al bueno en la Estado. vida saber quién es Sí, quién, nada. es notable ser La lucha de las madres, la lucha de las madres, la lucha de las madres no debe ser manchada y va por otro lado. Mirá, acá siempre a mí me quede gusta claro repetir que el único mucho que no la respeta lo que es Pablo, dice porque viene Graciela alguien Fernández Mejide. de Me parece que afuera. Graciela Fernández Mejide Yo- tiene la autoridad moral para hablar justamente de la lucha respecto a los derechos humanos, y a mí me parece que lo que han hecho las madres de Plaza de Mayo merece todo el respeto del pueblo argentino y lo pongo en ese lugar y nunca lo voy a correr de allí. Ahora, paralelamente, la justicia, con todo el recaudo que el Estado de Derecho manda, debe con mucho respeto y cuidado hacer lo que corresponde en una causa judicial. Siempre dice aquí Graciela, ser madre de un desaparecido Está bien, no pero está bien que se plantea así con respeto, no con la forma de maleducar lo que hace. No, Semejante exijo que me maleducada dejes terminar la insulta a todo el frase. mundo. Exijo que me dejes terminar la frase. Graciela Fernández Mejide, cuando viene aquí y lo ha escrito en uno de sus libros, dice: ser madre de un desaparecido no te convierte automáticamente ni en buena persona ni en una persona que respeta la ley. Entonces, con todo el respeto que no solamente Eve, sino todas las luchadoras por los derechos humanos han hecho en la Argentina, eso no las redime de cualquier otro pecado que puedan cometer. No, fundamentalmente de enfrentar a la justicia. Hoy ardió esta iglesia histórica, milenaria, la Catedral de Notre Dame de París. Está todavía, por lo que vemos, por las imágenes que estamos recibiendo ahora, la tarea de los bomberos. Quizá la imagen que quedará grabada en nuestras retinas tenga que ver con lo que ocurrió horas atrás, la caída de la aguja, ¿no? Y de cómo todo estaba siendo devorado, los tejados por el fuego. En principio, cuando nos enteramos de la noticia, no sabíamos bien de qué se trataba. Después se descartó rápidamente que esto tenía que ver con un atentado terrorista, con que había tareas de restauración que derivaron en esto. Se habla hoy de que pudo haber sido un error humano. Pero claro, detrás de la Catedral de Notre Dame y todo lo que aconteció hoy en París, hay mucha historia de esta catedral. Por eso está Daniel Balmaceda con nosotros. Daniel, el gusto de tenerte aquí con nosotros. Hoy quizá muchos empiezan a descubrir esta catedral y todo lo que hay detrás. Contanos un poco, esto data del año 1100, ¿no? Sí, de 1163, cuando se colocó la piedra principal, pero la construcción demandó unos 100 años. ¿A cargo de quién? ¿Quién Bueno, dijo que hay que hacer una catedral de estas características? Era la época medieval, por lo tanto, lo que hacían los monjes en esa época era trabajar en conjunto con los señores feudales y el pueblo era el que armó esa catedral en un estilo más sencillo que el que le conocemos ahora, por supuesto. Claro, porque es una catedral que hoy es un museo, que tenía reliquias importantes adentro. Bueno, es la quinta iglesia más grande del mundo. ¿Del mundo? Solo superada por San Pedro, por el Duomo de Milán, por Santa Sofía y por San Pablo en Londres. Guille, 12 millones de turistas por año, Sí. a 1 millón aproximadamente por cada uno de los meses del año. Hay una estimación, debe ser incalculable, el valor material de lo que se ha perdido. Es incalculable el material que atesora la catedral en sí. Ahora, si la aguja se quemó, ahí había reliquias que para el pueblo cristiano son muy valiosas, porque son reliquias de San Denis, que es San Dionisio, el primer obispo que tuvo en la ciudad de París. A ver, ¿cómo cuáles? ¿Qué había que salvar? ¿Qué estamos a tiempo? Ojalá que esto pueda ocurrir. Bueno, por ejemplo, el San Luis o Luis IX había llevado algunas de las espinas de la corona que se le puso a Jesús. ¿Y eso estaba en la aguja? Exacto, y eso estaba en la aguja. Entonces, al quemarse, yo creo que eso se perdió. Uno de los clavos de la cruz también dicen que está. Uno de los clavos de la cruz también. Digamos que la aguja estaba como conservando una serie de reliquias que eran muy valiosas en para la propia iglesia. Y también tener en cuenta que sufrió en algún momento un ataque bastante violento durante la Revolución Francesa, en donde a las figuras de los reyes, que en realidad eran los reyes de Judea, pero por si eran reyes de la monarquía francesa, los derribaron a las figuras escultóricas y recién aparecieron las caras de estos hombres hace 30, 40 años. Estaban muy lejos de Notre Dame, pero hubo trabajos de reconstrucción. Y le debemos mucho a Víctor Hugo. A Víctor Hugo, que es cuando escribió
la iglesia de Notre Dame se llamaba, pero en realidad nosotros lo conocemos como el Jorobado, en 1831, su principal interés era que resurgiera, porque decían que en ese momento parecía un gruyère. Se la estaba comiendo el tiempo. Poner a la catedral a través de una obra, de una joya de la literatura universal en el centro de la escena para salvarla. Exacto, Guillermo. Y justamente en 1845, un arquitecto que se llama Leduc la reconstruyó y la hizo gótica, como nosotros la vemos ahora. La hizo gótica un hombre que era un fanático de la piedra. ¿Pero no era gótica? No, era románica. Era en la Edad Media, vieja, claro. era una construcción mucho más básica. Claro. En realidad, al paso del tiempo, ha tenido distintos cambios y convergen varios estilos en Notre Dame hoy. Pero vos fijate, vos lo dijiste, llevan 850 años desde que se puso la piedra y ahí está. ¿Sabés qué va a pasar? Nosotros un día no vamos a estar y Notre Dame va a seguir allí recibiendo visitas y va a seguir en pie. Claro, pero ya no como era, ¿no? Quizá alguno dirá en el año 2019. Pero tampoco era la original y se ha ido modificando. Eso es inevitable. El paso del tiempo ataca este tipo de edificios y sin embargo yo creo que van a hacer un trabajo muy importante, va a ser una recaudación para trabajar. ¿Pero no crees que hay pérdidas que ya no hay recuperación posible más allá de las obras de restauración? Eso ya es irreparable, lo decíamos con respecto a las reliquias, por ejemplo, pero mira, es como las instituciones. Es muy fuerte esta institución Notre Dame. Ojalá nosotros en nuestro país tuviéramos una institución tan fuerte y tan sólida. ¿Para qué simboliza para Occidente? ¿Qué simboliza para Occidente? Porque muchas veces, por ejemplo, hace poco veíamos los ataques de ISIS que habían decidido centrarse sobre patrimonio cultural de la humanidad de Occidente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué simboliza, por ejemplo, Notre Dame para la cultura occidental? Bueno, es fundamental. Vos ten en cuenta que estamos hablando de las principales iglesias y de un patrimonio de París de los más antiguos. Bueno, como dijo Paulo, 12 a 14 millones la visitan y no importa la religión. Uno va, quienes hemos tenido el gusto de estar allí, uno camina por la plaza, ve ese monstruo y hay una energía que te genera ese lugar que es tan fuerte y entrar y reconocer en obras de arte, porque justamente el tesoro son obras de arte lo que hay ahí adentro. Hay relieves que muestran desde que nació Jesús hasta que lo crucificaron, que son imposibles de imitar, y eso por supuesto está preservado, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Porque estamos diciendo que no fue un atentado, pero que si el ISIS o alguna red terrorista hubiese tenido que elegir un objetivo, bien podría haber sido Notre Dame, y termina incendiándose por, hasta el momento lo que sabemos, un error humano, en el contexto de lo que era el trabajo de la restauración. Bueno, este tipo de monumento universal, respondiendo a Débora, es lo que hace que duela mucho más, porque frente a esa cantidad de visitantes, a ese yo estuve aquí, yo lo viví, yo lo sentí, es un dolor que se multiplica por todo el mundo. Aunque hayamos pasado una vez, ya nos quedó ese recuerdo. Y también la imagen de esas gárgolas, de las quimeras, ¿no? Las gárgolas son esos demonios que están saliendo como escapándose para no ser pulverizados por una misa, ¿no? O las gárgolas, que también son esos monstruos híbridos, que en realidad no estaban en la época de Víctor Hugo, no estaban en el tiempo de Víctor Hugo, porque los puso este restaurador en 1845. Por lo tanto, cinematográficamente, cuando vemos a Quasimodo entre las quimeras, bueno, en realidad son de distintas épocas. El jueves habían hecho las cosas de la vida, lo harán realmente muy seguido, pero teniendo en cuenta que era una semana fuerte para el catolicismo, porque es esta la Semana Santa y el Domingo de Ramos, hicieron todo un trabajo de evacuación. Y hoy hablábamos con argentinos que viven y que les tocó estar y no pudieron ingresar, y algunos voluntariamente participaron en caso de accidente, cómo moverse. Es importante decir que más allá de la magnitud de todo esto, no hay personas heridas, no hay personas estaban en plena lastimadas, misa. Eso es un plena milagro. misa. Pero se hizo un trabajo, mirá lo que son las cosas, ¿no? El día jueves como preventivo, y hoy lunes nos encontramos con semejante desgracia. Por Twitter ya el presidente francés dice que van a salir a reconstruir, dice, todos juntos la catedral. Hay cantidad ya de donaciones. Para la reconstrucción de la catedral. 100 millones de euros puso solamente el dueño del grupo Louis Vuitton, de las carteras, entre otras cosas. Dijo que iba a donar eso para la reconstrucción de la catedral, y una cantidad de edificios se iluminaron con los colores de Francia. Aquí el CCK se acaba de iluminar con los colores de la bandera de Francia.
Así que en solidaridad al pueblo francés, ¿no? Ahora, Daniel, la restauración debería respetar lo que fue. Exacto. Lo que pasa que esa madera antiquísima y todos son los productos elementos nobles utilizados que son mucho más difíciles de conseguir, pero claro, van a tratar de conseguirse, por supuesto. Puede llegar a conseguirse alguno, pero ya la reconstrucción no va a ser la misma. Lo que nos importa es que vuelva a abrir sus puertas, porque todo, digamos, hay tanto todavía, tiene tanto encima la catedral, que seguramente va a haber reparaciones como ha ocurrido en muchos años, pero no creo que se vuelva a ver la catedral que nosotros, los que tuvimos la oportunidad de disfrutarla, que nosotros hemos visto. Sin embargo, en su interior, en sus naves, va a estar casi igual a lo que le hemos caminado. ¿Todo lo que se atesoraba estaba en un subsuelo? Bueno, te decía estas cosas en la punta y después... Claro, al margen de lo que ardió arriba. Exactamente, ¿no? Y después entiendo que la mayoría de las protecciones estaban en el subsuelo porque París, la antigua París, surgió desde esa isla, claro, y entonces hay muchos subterráneos. De hecho, el Museo de la Ciudad de París está allí abajo porque se aprovechan unos túneles bastante profundos que tienen, ¿no? De todos modos, Daniel, tengo entendido que se ha abierto una investigación judicial, porque vos pensás que aquí hay que evaluar, bueno, cuáles han sido las causas. Por ahora se habla de una situación accidental vinculada con estas obras de restauración. Fíjate que en el 2017 la Arquidiócesis de París, que tengo entendido funciona allí mismo, había hecho un acuerdo con el Ejecutivo Nacional, con el gobierno, para empezar estas obras de restauración, que imagino estarán a cargo de alguna empresa de arquitecto que tengan la posición, digamos, dominante respecto a los trabajos realizados. Exacto. Bueno, lamentablemente cuando empieza hoy el incendio, por lo menos las pericias preliminares dicen ya no había ningún obrero trabajando en el lugar. Y bueno, las llamas rápidamente devoraron todo. Exactamente. ¿No? Había una visita superior, una visita que demandaba bastante tiempo y era una de las pocas cosas que se pagaban, que por supuesto ya eso se nos ha perdido. Y déjame agregar un dato argentino. El presidente, Marcelo T. Alvear, cuando fue elegido presidente, estaba en París. 1922. En 1922. El 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, el día de Notre Dame, fue a misa en Notre Dame y lo nombraron a él y como una ofrenda al pueblo argentino para que este nuevo gobierno le traiga beneficios, etcétera. Así que mal no le fue el último radical que terminó el último que completó su gobierno, ¿no? Sí. Deberían haber ido otros a pasar por Notre Dame, probablemente. Bueno, por supuesto, cantidad de familias de argentinos que solían visitar París en aquellos tiempos. El paso era ineludible por la isla de la ciudad. Daniel, ¿y qué pasaron en estos 850 años ahí? ¿Por qué no contás un poco la importancia histórica también, aparte de arquitectónica y religiosa, por supuesto? Justamente, a partir de que se hizo esa reconstrucción en 1845, que demandó unos 20 años, la iglesia empezó a tener un peso mucho más importante. O sea, recordemos que cuando hizo esta reconstrucción ya se había perdido todo por, digamos, los saqueos que hubo y los problemas que había habido durante la Revolución Francesa. Y a partir de allí se convirtió en un espacio que trascendía lo religioso y que incorporaba lo cultural. Por lo tanto, toda la zona se vistió de cultura. Y de hecho, tenemos el caso de Napoleón, por ejemplo. Napoleón, en 1804, fue el primero, o fue el emperador, que decidió ir a coronarse allí, cuando cualquier rey de Francia lo hacía en Saint-Denis. O sea, le empezaron a dar una importancia y un valor a Notre Dame que no le estaban dando, a pesar de los años y de los siglos de vida y de historia encima. Y ahora, fíjate que ahora le pusieron un monumento a Juan Pablo II, agregaron a la Virgen de Guadalupe y agregaron a una Virgen japonesa también, para la pequeña comunidad cristiana en Japón, es decir, como que se está volviendo cosmopolita. Está muy, se me ocurrió pensar, hace poco hice un programa especial en la iglesia de Luján y también, ¿no?, en el subsuelo, ese cosmopolitismo del que hablás, las distintas vírgenes. Hoy las iglesias se convierten en museos, en lugares para poder visitar. Y se me ocurre Luján como tantas otras catedrales hermosas que hay aquí, ¿no? Es imposible avisorar el tiempo que va a llevar restaurarla. No, eso es imposible. En realidad, pensá que primero hay que estimar todos los daños, hacer evaluaciones. Por suerte, en muchos planos hay mucho trabajo de arquitectos que está protegido porque no está... Planos históricos, se me ocurre, ¿no? El tener el plano de la Catedral de Notre Dame
algunos eran exhibidos y están protegidos, y también hay muchas maquetas. De hecho, cuando la visitas en los últimos 20, 30 años, ves todo el proceso de maquetas de cómo se fue haciendo y cómo llegó de una pequeña iglesia, porque era la iglesia de San Etienne en su momento, antes de 1163, cómo fue avanzando hasta convertirse en ese monstruo que impresiona, ¿no? Hay una parte, podemos decir, que más nueva, de cemento, que es donde nunca hubiese podido alcanzar el fuego estas características, ¿no? Exactamente. Pensá que en la reconstrucción de 1845 es cuando se agregó el hierro, por ejemplo. Antes era pura piedra. Claro. Entonces empezó a tener una constitución absolutamente nueva, como que tuvo un nuevo esqueleto, y eso le dio mucha fuerza. Esa de 1845, pensemos nosotros que no podemos preservar un edificio histórico, ¿no? Un edificio histórico, porque no se sostienen acá. El valor que tiene un Notre Dame, porque yo fui con mis hijos y jugábamos a mirar en la entrada todas las imágenes que hay de los apóstoles, de los santos, y decir, el que tiene la escuadra es Santo Tomás, el que era arquitecto, la llave la tiene San Pedro, y el que tiene la cabeza en la mano y San Denis, porque, es decir, pensá lo que significa para cada uno, lo que ha vivido allí, y sentir que un poquito, un pedacito de corazón se te está yendo en este momento. Por eso las caras de llanto hoy decía de todos los que estaban ahí, de todas las edades. Sí. Daniel, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, tenemos que volver a la política de todos los días, lo que pasa fundamentalmente con los famosos, ¿qué opinan del presente? Los artistas no ocultan sus sentimientos políticos y se meten en la difícil situación del país. Cada uno tiene su caballito de batalla y lo defiende cada vez que puede. El zapping de la TV. Si Cristina no se presenta, no se presenta a elección. Me corto los huevos con algo de biscuit. A eso le tengo miedo, al populismo, al comunismo, a la zurda. ¡Párenle! ¡Ahí no sea picona! ¿Por qué no probaron en hacer lo que prometieron que iban a hacer? Cuando se promete algo, realmente por lo menos dar la cara. Yo no escuché nunca a ninguno del gobierno que diga realmente mentimos. ¡No me miras! Pareciera que uno se tiene que hacer el estúpido para poder entender las movidas que hacen los políticos, que es lo que hacen, que llevan un poquito más allá la realidad con un pueblo manso que les tiene que decir que sí. Inocente palomita. Massa, Lavagna o Tinelli. No, yo soy off-on. Prendido y apagado, yo no tengo velocidad. Bien. Que agarra y que me dice. Que agarro y que les digo. Yo creo que va a ganar Macri, porque la gente también está enterada de todo lo que pasó. ¿Entendés? Hemos tenido que tomar muchas decisiones y algunas no han sido tan simpáticas. Hay gente que mientras hablamos y prometemos y decimos y esto y lo otro, hay gente que se caga de hambre. Opiniones de la realidad, lo que nos toca vivir, Seferino. Bueno, los artistas son los grandes amplificadores de lo que le pasa a la sociedad. Los que más fuerte hablan son los kirchneristas, me parece, ¿no? Con esto de que el pueblo se caga de hambre, la gente se caga de hambre. Yo encuentro... O dale con la contundencia de... Sí, pero encuentro en eso mucha demagogia también, digamos. Lo del eirado y otros... Que es como si hablaran de la nada. Estamos mal, ahora parece como que hubiera sido el gobierno de ellos una panacea cuando no lo fue. Y creo que eso también es importante decirlo. Así como Macri fracasó, el kirchnerismo también, y por eso tenemos una década perdida. Todo este estancamiento con inflación no empezó ahora, empezó en el 2011, por lo menos. El último mandato de Cristina, son 8 años de estancamiento con inflación. Esa es la tragedia nuestra. Después los artistas no le podemos pedir más que reflejos de la realidad, no que piensen, porque están también ellos en la grieta. Opiniones, pero bueno, también hay una tarea muy recurrente de nuestros colegas que a todos los artistas le preguntan por todos los temas. Y yo no sé si todos los artistas tienen ganas de hablar de política, algunos están más involucrados, muchos no. Otros menos, y otros, ¿sabes por qué? Porque sienten que está afectado su trabajo. Claro. Y esto ha pasado mucho con el tema del teatro, donde les conté el otro día que algunos productores importantes le dijeron, chicos, acá ni el tema M, ni el tema acá tenemos que vender entradas. A vos te contratamos, pues sos una figura para vender entradas. Los temas políticos... Pero no está mal, no está mal que opinen. Raúl, le iba a preguntar eso. ¿Cómo ve la gente
al artista que se juega y que opina así tan hay contundentemente? hay un hombre del espectáculo que ha sido muy medido desde el punto de vista de las encuestas por su inclinación última hacia la política, que ha sido Tinelli, Marcelo Tinelli. Y vos sabés que la gente no lo acepta, no lo visualiza con características de liderazgo para la política. Sí lo visualiza para el entretenimiento y la televisión. Lo que pasa es que lo de él ya no es una mera opinión. Él ya juega, está jugando para la Alternativa Federal, ¿no? Jugar. Desde el punto de vista de opinar, el hombre que está, la mujer que está en el mundo del espectáculo tiene exactamente el mismo derecho y la misma obligación de tener una opinión sobre lo que está pasando en la sociedad. Que hay una diferencia. Para mí está perfecto que opinen, porque siempre reclamamos opinar, comprometerse, involucrarse. Si no, siempre es que lo arreglen los demás. Criticamos, pero que lo arreglen los demás. La cultura es ahora, intervenir lo que hay también. que ver es qué parámetro y qué tan cercano a la realidad estás. Una cosa es opinar con la panza llena y otra cosa es estar en el día a día. Lo del leirado, para mí no es demagogia, para mí es realidad. Estás leyendo la realidad como es. No logramos definir lo que está pasando si no entendés que a la gente no le alcanza la guita. Simplemente ponete, hagan su ejercicio en su casa. Sí, lo que a vos la entendemos guita todos. no lo entendés. Que la guita no te alcance. Bueno, pero perdona, cuando la guita te alcanza y tenés dos criaturas de 6 y 8 años, ¿qué haces? Obvio, pero la panza... Se terminan las palabras. Con Cristina llegabas a fin de mes. Después discutíamos otras cosas. Para. La panza llena... Cristina se fue con un 30% de inflación. Claro, había 30% de pobre, ¿no? de inflación. Estos actores están discutimos descubriendo... otras cosas, Pablo, porque estamos hablando de llegar a Cristina se fue con un 30% de pobreza. Estos actores están descubriendo ahora que... Se fue con 30 de pobreza, con 32 paritarias, con la leche que valía poco, la luz que le alcanza con el viaje. Se va a fin de mes. Discúlpeme, los dos hablan hay con... una diferencia de opiniones. Cuando uno lo escucha aleirado, tiene la sensación de que está hablando con sensibilidad, preocupado por un tema. Tal cual, no como Susana Jiménez, cuando alejado de la escucha a realidad. Susana Jiménez, es muy frío. Pero perdón, Raúl, perdón, según para qué lado vos lo llevas. Porque para vos el único lado, la realidad, perdón, señores, Pablo, la verdad, el señor Daddy Brieva y la señora Susana Jiménez tienen la panza llena, como ustedes dicen. A la señora Susana Jiménez le tendría que preocupar la situación económica y al señor Daddy Brieva le tendría que preocupar la tremenda corrupción que hizo, por ejemplo, que mueran 52 personas en 11 porque se robaban los subsidios. Entonces seamos justos. Porque la ética ocupa un rol importante en la Argentina. Dejemos de justificar ladrones. Hablemos de ineficientes y hablemos de ladrones. Porque si no, con la historieta... Hablale, Pablo, a la Cámara a los que no llegan a fin de mes y no le pueden comprar un litro de leche a su hijo. Hablale de la honestidad. Terminemos con la chicana de los 52 muertos porque a todos nos duele. Termina con la chicana. Hablale al que no puede comprar un sachet de leche. No son chicanas, son hechos objetivos que lamentablemente han ocurrido. Está bien, que a todos nos duele. Ya está. Que a todos les duele. Me parece que acá... Bueno, acá nos duele a todos, creo. Acá creo que a todos nos duele. A todos nosotros sí. Entonces discutamos, todos les duele, no tiremos no, esa. No, vos dijiste que Susana no. Vos dijiste que Susana no. A mí me parece muy snob. Muy snob. Es como esa gente que dice, ay, yo no veo ese programa de televisión. Es muy snob creer que determinado artista, porque es muy popular, no le duele lo que le pasa a la gente. Y otro artista, porque hace obras de teatro de culto, tiene más sensibilidad social. Es muy snob. Yo creo que es genuino, tanto de uno como de otro. ¿Vos crees que a Susana le preocupa que la gente no llegue a fin de mes? ¿Por qué no? ¿Y por qué no le va a preocupar? Pero perdón, ¿por qué no le va a preocupar? Porque a vos no te gusta lo No, porque si defendés un modelo como este de hambre y si defendés un modelo puede interesar la gente. Puede defender esto. Pensá que a Susana le puede preocupar desde su sensibilidad y también del hecho de que Macri no sea reelegido. Si sos sensible y te preocupa a la gente que llega a fin de mes, no puedes... Diego, si sos sensible, tampoco podés avalar la corrupción. Y vos sos sensible, Sí, avalar el gobierno. Señoras y señores, el debate ha terminado por hoy, pero vos podés revivir los mejores momentos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y gracias a Matices por vestirme todos los días. Nos encontramos mañana, 21:30, aquí en Intratables, todas las voces todas. Chau.